Pues ya están los expertos y comenzamos con este primer tema que yo creo que será polémico, un parteaguas dicen algunos para nuestro país, pero al final del día un hecho que pareciera alcanza a una sociedad todavía en muy buena medida que se resiste a cambios como este, el de la legalización de la marihuana en una primera instancia, digamos que en un sector o en un grupo específico, pero ya platicaremos del asunto antes de esto. El secretario de Salud del Estado de México, César Gómez Monje, informó que la Secretaría de Salud está en contra de la legalización y del consumo abierto de la marihuana, ya que podría perjudicar a la salud de los mexiquenses. Sin embargo, mencionó que acatarán la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos de acuerdo de la legalización de las drogas por ninguna materia, tiene costos en la salud tremendos, estamos hablando de que generan ansiedad, generan trastornos psicológicos y en ese sentido siempre habremos de estar en contra de la legalización de cualquier tipo de producto de este tipo. Tiren los dados, que comience el juego. Pues así es, efectivamente, el día de hoy por la tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio la tarea de tocar este tema bajo el amparo de una organización que pelea de alguna manera lo que es las libertades a las cuales cada ser humano tiene derecho, que es el uso de la marihuana. Tiene varias vertientes, desde mi punto de vista yo creo que se dio un paso muy importante en la historia de México para el uso y consumo de la marihuana, sobre todo con fines lúdicos, para que la gente se distraiga, se aviente su churro y todo eso, pero a final de cuentas creo que lo más importante todavía no se ha tocado, es cómo comercializar la marihuana. Hasta ahorita nada más 4 personas fueron beneficiadas con este amparo, no necesariamente todos vamos a poder acceder a cultivar y a tener el uso de la marihuana, nada más las 4 personas que se ampararon con esta organización, entonces de tal manera que nada más se dio un paso. Lo más importante es que este mercado de drogas que se está fomentando en toda Latinoamérica genera cerca de 62,000 millones de dólares de manera anual. Creo que lo más importante no se ha tocado, que es quitarle ese mercado a los narcotraficantes, que veamos la perspectiva desde una manera más cultural, más educativa, y que si podemos de alguna manera acceder a una droga, cualquiera que sea, pues sea con un control, con una madurez, con una responsabilidad específica, como cuando uno se toma una cerveza y dice, con permiso nada más una cerveza, se fuma un cigarro, a quienes les gusta fumar el cigarro, y dicen hasta ahí, y no caer en el exceso de los vicios para tener problemas de salud. Entonces, creo que lo más importante es, hay 2 temas que hay que atacar. Uno, el flujo de dinero de los grupos del narcotráfico, que el gobierno no le ha querido pegar verdaderamente a sus arcas, y eso ha generado de alguna manera que sigan acrecentándose, y por el otro lado trabajar en la manera educativa y cultural para que la gente pueda ejercer sus libertades con responsabilidad, de tal manera que ustedes en sus hogares pues accedan de una manera segura, tranquila, sin problemas, como en otros países lo están haciendo. Hay países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, que ya está atacando precisamente esos puntos y le está quitando el mercado a los grupos delictivos, tomando en consideración el problema que tenemos ahorita de derramamiento de sangre, de asesinatos entre cárteles de la droga. Yo creo que sería muy importante avanzar todavía un poco más en ese paso histórico. Vamos a la pausa, ¿no? Bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Señores, opiniones a favor o en contra de este fallo que podría sentar jurisprudencia, que está muy bien focalizado, como ya lo decías, pero que puede abrir la puerta finalmente a la legalización, como dicen algunos, del consumo de la marihuana sin mayores restricciones. ¿A favor o en contra de lo que hoy ha pasado? Mira, hay que tomar en cuenta que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende a un recurso que llevaron con mucha cuidado 4 entes que tienen experiencia en el litigio, no son ciudadanos cualquiera, y lo decía Javier, una organización, otros son juristas interesados en el tema, que más que por un tema de afición están persiguiendo pues que se deje constancia en este país de que el derecho a las libertades puede ser más específico
en el caso de la marihuana, pero pues encierra otros asuntos que más adelante pudieran ser llevados a la Corte. En el tema de la legalización de la marihuana o el uso de la marihuana, pues hay debates diversos desde el discurso político, en mi punto de vista, que aseguran que esto disminuiría o sería golpear a la economía de los cárteles de la droga, cuando es claro que esos cárteles ya pasaron a otro tipo de comercio, de otras actividades. La marihuana no es el mayor comercio por parte de las grandes células del crimen organizado, que ya incluso están en el tráfico de personas, en rubros que dejan mayores ganancias. Legalizar el tema de la marihuana, pues sí colocaría a México a la vanguardia en otros países, simplemente en Estados Unidos, que es el país vecino, en más de 20 ciudades, pues está legalizado, ya sea por fines de recreación o de salud, incluso en el Distrito de Columbia, donde está la sede del poder en Washington. En países como Sudamérica, como Uruguay, también están establecidos. Sería dar el paso y aparejarte al progresismo que diversas sociedades buscan en países pues de sociedades de avanzada. Sin embargo, también legalizarla implicaría golpear a sectores de la sociedad de estados como Guerrero o Michoacán, solamente por mencionar dos esta noche, en los que pues es fuente de ingreso. O sea, tendría que haber una política agropecuaria ambiciosa por parte de la Federación. Obviamente a los políticos no les gusta abordar ese tema porque pues genera conflictos tanto políticos como sociales, pero es claro que los campesinos no están sembrando maíz, no están sembrando arroz, no están sembrando frijol en las grandes sierras de Guerrero, en la colindancia de Michoacán, están sembrando marihuana, incluyendo el Estado de México. Incluyendo el Estado de México, y se la pagan además muy barata, porque pues sí, un cigarro de marihuana no es tan caro como otras drogas ya sofisticadas que están utilizando los jóvenes, ¿no? Incluso pues hay estudios muy específicos al respecto. Pues a mí no, bueno, yo reconozco que hay un hito en esta aprobación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mucha gente lo propaga con un ánimo de mostrarse vanguardista. Lo he visto así incluso en las redes sociales, pues que está decir que despenalicen la marihuana. A mí me parece que a este país le hace falta una política efectiva de prevención de adicciones, porque hoy hablamos de la marihuana y argumentan que no causa adicción. Yo creo que los estimulantes, al ser una cosa extra natural o no natural, para acabar pronto, a quienes se habitúan a ellos, quizá al poco tiempo les va a dejar de generar el estímulo que estaban buscando. Si lo dicen con fines recreativos de fumarse un churrito y escribir un poema, no sé cuántos lo hagan de esa manera. No sé realmente si estemos en esa tesitura. A mí me parece que no hemos podido frenar el consumo del refresco, no hemos podido frenar el consumo del alcohol, no hemos podido frenar el consumo del tabaco, no hemos podido prevenir que cada vez más jóvenes, niños incluso, entren a esto. A mí esa parte me preocupa. Yo lancé la pregunta desde hace tiempo, o sea, ¿cuántas personas al saber que esto está en vías de legalizarse o que eventualmente se legalizará, no se animan a probarla porque ya no es un delito, ya no hay un inhibidor, no hay una contención, no hay una línea roja? A mí me preocupa esa parte. Javier hablaba de la moderación a la cual proviene de la conciencia y de la responsabilidad de tus actos. Yo creo que hay un sector vulnerable, que son los más jóvenes, donde si alguien tiene para sí, presuntamente al amparo de la ley, su dosis o su marihuana para fumársela, ¿qué le cuesta compartirla? ¿Qué le cuesta que otra persona se envicie? De los menores, sobre todo a mí eso me preocupa, porque insisto, no hemos visto que la Comisión Nacional contra las Adicciones tenga éxito, nos da estadísticas cada vez más alarmantes, la propia Secretaría de Salud. No hemos visto que a nivel estatal incluso hayan decrecido, sino al contrario, crecen los índices de adicciones a sustancias que ya no son ilegales, que a lo mejor en algún momento lo fueron, pero hoy estamos sumando otra más. Es políticamente correcto no manifestarse abiertamente sobre el tema de la penalización, como es muy vanguardista decir sí, que la despenalicen. Yo creo que estamos en una disyuntiva donde hemos visto que incluso a nivel familiar ha habido un fracaso para mantener a los hijos, así a nivel global o en gran escala, alejados de muchas tentaciones por la propia dinámica, y a eso, en ese contexto es donde nos estamos metiendo en esta idea de despenalizarla.
no quiero pecar de moralista y no soy experto en el tema, me preocupa por lo que veo, por lo que observo, por la gente que pues en algún momento va a estar en contacto con esto y no sé si se pueda realmente mantener dentro de la moderación. Y cuando la propia Secretaría de Salud a nivel estatal reconoce que esto se vuelve potencialmente un problema de salud pública, ¿cómo garantizas que alguien que hoy fuma marihuana después no entre a otros estimulantes y lo tengas que rehabilitar? Tu derecho a hacerte daño lo tienes, la libertad de suicidarte si quieres, lentamente la tienes, pero cuando te conviertes en parte de un problema de salud pública, es problema de todos, y ahí creo que no estamos preparados. Pero hay quienes dicen que hoy lo que finalmente entró, digamos que el fondo del debate tuvo que ver con esa destrucción un poco del Estado paternalista, del ya no puedo yo prohibirte, ya no debería de ser así, ya es tu responsabilidad, ya somos ciudadanos democráticos. Había una frase hace no mucho que escuché que decía, a ver, y la dijo Diego Fernández de Ceballos, fíjate, la escribió en El Milenio, todo el mundo se queja de la democracia, ¿no? Que si la democracia que estamos viviendo era bueno o malo. Pero yo me pregunto qué se pregunta la democracia. Si éramos buenos ciudadanos para la democracia, si como ciudadanos verdaderamente estábamos preparados para ella. Hay quienes dicen que en el fondo la discusión tiene que ver con dejar un poco el Estado paternalista y dejarle la libertad y la decisión a las personas de hacer pues lo que quieran hacer. Yo creo que es que el tema, yo creo que hay todavía varias aristas que podemos analizar y yo creo que si lo consideran podríamos abarcar otro bloque en el siguiente. No, o sea, estamos sugiriendo que sigamos en esta discusión, pero como ya nos está haciendo Toño la pausa de que el corte, vamos al corte y regresando te respondemos cada quien esa parte. ¿Te parece bien? ¿Vamos al corte, amigo? Pues vamos. Si ya lo dispusieron así, ni modo de oponernos, la mayoría manda, es parte de la democracia donde no manda la mayoría de manera efectiva, manda la primera minoría, ¿no? Sí, claro. Estamos en la red, todos los días y todo el día. Infórmate con nosotros en www.meganoticias.mx. La información más importante del Estado de México minuto a minuto. Transmisión en vivo de nuestro noticiario y lo que ocurre minuto a minuto en el país. Navega con nosotros. No de esa navegación. Entra a www.meganoticias.mx. El valor de informar. Estamos de regreso en este juego de manos, tenemos además de la discusión temas importantes para comentar con todos ustedes y damos la bienvenida a su participación en este programa a Elvira Morales, que ya nos tiene la información. Muchas gracias, Oscar, y les comento rápidamente que el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, anunció la remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, cuyas labores se efectuarán con recursos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Estado. Dichos trabajos se iniciarán el próximo año, lo anterior durante la entrega de 52 unidades de traslado y ayudas funcionales para personas con discapacidad, y 4 casas de día para adultos mayores, 2 en Toluca, una en Acolman y otra en Nicolás Romero. En este evento estuvo acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña. Regresamos con ustedes.